Bien, ya llegó uno de los invitados. Ahora esperemos a que llegue el otro. Ahora sí. Hola a todo el mundo. Esto es Comentarios sin Contexto, el programa que, bueno, no creo que perdure a través del tiempo, pero de igual modo intenta ser interesante. Bueno, este capítulo es el resultado de la dinámica de elección de tema que hice hace algunos días. Y de hecho, el señor Don Javier, aquí presente, es el ganador y él quiso aparecer en esta ocasión. Javier, salúdanos. Hola chicos, ¿cómo están? Pero no está solo, sino que alguien más decidió aventurarse con nosotros para conversar acerca de este tema. Omar, salúdanos. Hola, ¿cómo están todos? Pues bien, Javier, luego de conversar conmigo, él puso en la publicación inteligencia artificial. Yo hablé con él por interno y hubo un pequeño cambio. Inteligencia artificial, a pesar de ser una película increíble, no va a ser el tema en esta ocasión. El tema será la película Interstellar, escrita por Jonathan Nolan, si no me equivoco, y dirigida por Christopher Nolan. Así que eso, Javier y Omar son mis amigos, los conozco de la universidad. ¿Hay algo que quieran decir de ustedes mismos? Soy un aficionado a las películas, así que espero estar más de una vez aquí. Omar. Yo estudio ingeniería relacionada al área de control, así que esta película tenía un montón de cosas que me gustaron bastante, me emocionaron, así que espero poder ser un aporte. Por supuesto, Excelente. Comentarios sin Contexto es un espacio para que los amigos conversen entre ellos. Y bueno, estos son mis amigos que conocí en la universidad. Creo que todos mis invitados hasta ahora han sido gente que conocí en la universidad. No tengo... Pues bien, antes de iniciar, quiero decirles que la película es buenísima y que este diálogo, este comentario tendrá muchísimos spoilers. Sí, vamos a hablarla, me gustarla totalmente. De hecho, no estoy seguro de que puedan entenderla totalmente si es que no la vieron. Así que les recomiendo que la vean. Y bueno, y si no la vieron y quieren escuchar a tres pelagatos conversar sobre ella, también pueden hacerlo, es su decisión. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, se va a entender, sí. Vamos a explicarla bien, así que démosle. Oh, ok. Pues nada más, Javier, Omar, gracias por estar aquí. Estos comentarios sin contexto, empezamos. Pues. Un honor para nosotros. Pero antes de continuar, un pequeño espacio publicitario. Porque resulta que Comentarios sin Contexto es una realidad gracias a Anchor. Anchor es de hecho la aplicación que yo ocupo para crear mi podcast. Es gratis, tiene un montón de herramientas que te permiten hacer tu podcast del modo más fácil posible. Digámoslo, yo soy un papanatas con la tecnología. Entonces, si eso no es prueba de que Anchor tiene una interfaz buena, simple y sencilla, no sé qué lo es. Te permite ganar dinero sin necesidad de tener un número de escuchas determinado concreto, lo que para alguien que hace contenido tan absurdamente variado como yo es una tremenda ventaja. Tiene todo lo que necesitas para crear tu propio podcast en un solo lugar. Descarga gratis Anchor en la App Store o ingresa a anchor.fm para iniciar. Continuemos con el episodio. Muy bien, esperemos a que Omar... Pues bien, Interstellar es una película. ¿Quién quiere introducir el tema? Yo estoy de acuerdo en que es una película. Eso. A ver. A ver. Esta Interstellar es una película de ciencia ficción del 2014. Fue dirigida por Christopher Nolan. Ok.
Y se centra más que nada en la historia de un personaje que tiene que viajar a través de De esa- tiempo y espacio Sí. y encontrar, por así decirlo, un planeta nuevo que sea distinto a la Tierra porque se está destruyendo. Un detalle a mencionar, Oscar de la Academia por mejores efectos visuales en 2015. Oh, Buenísimo. Ya, no vi esos merecidísimo. Oscar. No sabía. Muy bien. Totalmente Lo estoy leyendo merecido. aquí. Y nada, pues, ahí la historia es súper mega larga, la película dura 3 horas prácticamente. ¿De verdad? Así que para los Ya. que no la han visto y quieran verla, les recomiendo tomarse el tiempo o verla en partes, porque no es una película como que... O sea, yo la vi en el cine y fue súper larga para mí la primera vez. Entonces, les recomiendo mucho verla en partes. Claro, se Soy- vuelve difícil de digerir eventualmente. Por supuesto. Hay ¿Sabéis muchos que temas yo lo vi mega- anoche? Yo lo vi anoche y, bueno, le puse pausa un par de veces y se me reiniciaba el link y todo. Pero no se me hizo tan larga. Siento que igual como que te engancha la película. Entonces, en parte, las 3 horas se hacen valer, pero no son 3 horas que se hagan fome, sino que de verdad te mantienen pegado en el asiento. Si es que, no creo que eso sea lo que aplica. Ahí está. Sí, cuando digo que es difícil de digerir, digo que me refiero a que es mucha información que procesar. No digo que sea aburrido, porque para nada es aburrido, es una muy buena película. O sea, claro, sí. La física de esta película en realidad no es tan como lejos de la teoría que existe en la realidad. Incluso hay como un asesor teórico. Kip Thorne, Sí, hay un sí, asesor, el astrofísico Kip Thorne. exactamente. Pero y hay muchas cosas que como que la teoría actual está basada en la película. O sea, no es como que sea muy loco lo que están pensando en la película. Para nada, y de hecho, esta película, si mal no recuerdo, y si no estoy equivocado, está basada en un cuento o en un libro escrito por Carl Sagan llamado Primer Contacto o algo así, que Oh, trata, sí, y de hecho fue escrita en primer lugar fue asesorada en ese momento por Kip Thorne, que volvió para esta adaptación. o sea, el libro estaba asesorado por el mismo físico que asesoró la Sí, película. Ah, muy el mismo físico que ayudó a Carl Sagan a escribir Primer Contacto ya. fue retomado para esta película. Mira, no tenía idea. Muy bien, muy bien, muy Así bien. que eso habla mucho de este interés de Nolan por hacer una película. ¿Estás ahí? Lo perdimos. No, Javier Rellena. Dígale. Relleno. Bueno, se le ve el internet a nuestro pobre al Percival. No te lo puedo creer. Esperen, me fui por un momento, lo siento. Temas de internet español. Está bien. ¿Nos escuchas? Ya veo. ¿Cómo? ¿Nos escuchas? ¿Escucharlos a ustedes? Sí. Ay, excelente. Muy bien. Retomando. Es que yo Ajá. estábamos hablando de la física y yo quería, bueno, hay una parte muy interesante de la película, en la parte de cuando tienen que ya pasaron por Júpiter, ¿ya? Y entran al agujero de gusano que hay ahí y es como, what? ¿Qué? Tú que hay muy para atrás, hay pasan un par de cosas ahí muy extrañas. Pero me parece muy interesante la forma en que supuestamente sería entrar al agujero de gusano, aunque ya está dicho que es imposible sobrevivir a una cosa así. Pero ya, claro, si se pudiese sobrevivir, que sea como esa división de que el agujero de gusano no sería como de 2 dimensiones, así como un hoyito en el que uno entra, sino que sería una esfera
Y para mí, tener la visualización física de cómo se vería, que como, guau, Muy, guau, muy guau, guau, raro, guau, sí. guau. Es como, me imagino esa imagen de que van viajando a través de él, así como que ven todas las galaxias, así, bueno, hay un par de cosas ahí que uno después entiende de lo que está pasando. Eh, es muy, 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 muy extraño, pero muy visual, y eso fue muy bacán de ver. Estoy de acuerdo. Creo que... Y eso está justificado a nivel narrativo, digamos. Yo sé que a nivel científico es muy difícil sobrevivir a un agujero de gusano, asumiendo que existan, porque, corríjame si, no me, si me equivoco, pero creo que la existencia de los agujeros de gusano no está comprobada todavía. No, creo que no, todavía no. Exacto. En teoría, Entonces, por lo que tengo entendido yo, sí está como matemáticamente se puede decir que existen, pero nunca se ha logrado medir uno. Entonces está comprobado teóricamente, pero no empíricamente. oh, entiendo, entiendo. Agujeros negros, sí, eso sí me existen. Eso está más Sí, que Claro. agujeros de... Sí, hace tiempo. Pero Ah, de hecho pero hace poquito nomás De se hecho, consiguió la primera imagen de un agujero negro. justamente. me acuerdo. Una imagen, esa imagen fue fotografiada después de que salió la película y veo que se parecen. Es que Claro. tiene todo el sentido del mundo, porque como es un sol que está colapsando, tiene una forma esférica, primero que todo. Entonces, Sí, es claro, pero es muy interesante como es la imagen, cómo absorbe la luz, cómo se desvía tanto la luz en ese punto, es muy interesante. Una cosa también que me llamó la atención es que la representación como que marcó un precedente. O sea, si uno busca imágenes como de cómo la gente piensa que se vería un agujero negro, en general son muy parecidos a lo que representan aquí. Y bueno, quizá haya habido representaciones anteriores, pero esta idea de que el cine te inculque el cómo debería verse algo, una idea que popularmente es nueva, igual como que marca un antes y un después. Siento que eso es un gran aporte que hizo la película, un gran peso que ayudarte a visualizar un fenómeno tan raro. bueno, Oye, finalmente las... Dime, Javier. no, no, dale, dale, dale. Sí, estaba pensando. Finalmente las artes siempre están en constante diálogo con el mundo. Muchas veces es el arte que se toma de la ciencia para hacer sus propias historias, como lo es, no sé, no, nada que ver, como lo es... No, no, Sí. No tiene nada científico, perdón, me confundí con un capítulo anterior. Como lo es Frankenstein, de Mary Shelley, que tomó estas suposiciones científicas esquematizadas por Andrew Krauss y las llevó al campo de la ficción, haciendo nacer, digámoslo, a la ciencia ficción. Y de igual modo vemos como esto es un feedback, no es solo unilateral, sino que también la ficción puede dar luces acerca de cómo entendemos el mundo. Claramente. Y eso es algo que hace Interstellar, hacen los Nolan. O sea, claramente. Incluso fueron muy responsables de lo que hicieron, por eso quisieron pedir un asesor teórico en física, porque, o sea, yo creo que sabían que esta película podría tener muchas como cosas que iban a dejar marcadas, porque no es como una película común y corriente de un viaje al espacio. O sea, yo así la siento. No es como una película común y corriente de viaje al espacio, porque era muy visual, era, o sea, realmente es muy visual, y entonces no podían llegar y mostrar cualquier cosa, una cosa como que se alejara mucho de la realidad. Entonces, tener una cosa así, un asesor o asesores, puede haber, ¿eh? Pero tener una base científica bastante sólida para mostrar lo que querían mostrar. O sea, doy muchas gracias, casi muchas gracias por habernos mostrado una cosa no muy alejada. No necesariamente tiene que ser igual porque es mucha teoría, ¿no? Todavía no hay muchas cosas que están sido comprobadas para nada, pero claro, eh, que se muestre eso así, muchas gracias por eso.
Bien, respecto a estos agujeros de gusano, yo creo que a nivel narrativo se nos justifica. ¿Por qué es posible viajar a través de ellos? No, el personaje de Anne Hathaway nos presentan a ellos, a estos seres quintadimensionales que guían a la humanidad a su salvación. Y eso es un asunto que a mí me parece muy interesante, porque los personajes, salvo por Joseph Cooper en determinado momento, no se cuestionan acerca de la ética de estos seres. En todo momento se presupone que son seres bondadosos, se presupone que son seres de bien que quieren ayudar a la humanidad. Y eso es un giro con respecto a lo que generalmente suele ocurrir con los contactos alienígenas en la ciencia ficción, que se tienden a presuponer como entes malignos. Oye, Y tienes es razón. algo y no sé qué tan justificado esté. En ningún momento, bueno, sí, no nos muestran cómo la humanidad ¿cuál es la palabra que busco? Interactuó en primera instancia con estos seres, no se nos mostraron sus reacciones, sino que llegamos a un momento de la historia en el que la NASA, esta NASA secreta que está trabajando Es NASA. fuera de los medios, está ya lleva un muy buen tiempo interactuando con estos seres. Y eso creo que nos privó un poco de esta relación entre los humanos y estos humanos del futuro. Descubrimos que son humanos del futuro. Y creo que lo entiendo, porque ya de por sí la película es muy larga. Y que los Claro. Nolan hubiesen tomado, no sé, una o 2 horas para tratar de explicarnos cómo es que los humanos llegamos a confiar en nuestros símiles del futuro, habría sido demasiado. Claro, tendría que ser Pero como es una un aspecto precuela, que tal vez. creo que no mucha gente habla. Una precuela, creo que de hecho hay planes de hacer una precuela de Interstellar. Claro, cómo llegamos Pero a ese estado en la Tierra, cómo llegamos a contactar con ellos. Yo creo que se responderían Eso muchas nunca dudas. se explica, claro, porque cómo llegó a la Tierra a estar ahí a punto de, de al punto de la destrucción. claro. Y eso también lo encuentro muy interesante. Deme un segundo. Bien. Si en ningún momento se establecen responsabilidades con respecto al fin de la Tierra. Es más, parece ser que la Tierra configurarse como un personaje que conscientemente está rechazando a los humanos. Se habla de una plaga que está destruyendo los alimentos, se muestran estas tormentas de arena, pero en ningún momento se nos dice que fue por la contaminación o que el hombre hizo tanto. No, realmente parece ser la Tierra rechazando a los humanos. Es verdad, se Oh, omiten ¿cierto? muchos datos. Por ejemplo, el que dijiste me parece. O sea, yo cuando vi la primera vez la película dije, por qué no, a ver, ¿por qué no se están deteniendo a entender estos seres también? O sea, el único que como que en parte como que era un poco contrario era Cooper, pero aparte de él, nadie más. Los otros la aceptaban como casi como suma normalidad. Y claro, el tema de la Tierra también, de que yo cuando empecé la película dije, ¿y qué onda? ¿Por qué está todo esto? Y como que no explicaban nada, así como que lo asumía, y era parte de su vida diaria ya, como que llevaban muchos años. Te decían así como, un día empezó. Ya, pero ¿qué día fue ese? Y qué conlleva esto? ¿Cómo llegó? Fue muy... ¿What? Necesito Siento que información. igual ahí hay un recurso al que apelaron mucho, que fue como a la idea de la autoridad del personaje de Michael Caine. Porque casi toda la expedición gira en torno a lo que su capacidad de convencer a otros o su capacidad de argumentar de que alguna de estos dos planes puede ser una salida. El plan A y el plan B. Claro. Y en ese sentido, igual como que lo usan como un hechicero lo hizo, decir que ya, él fue el que descubrió esto, él fue el que está organizando esto y así. Sí, es verdad. Bueno, Igual, sí. por favor, Javier, ve tú, dime. La imagen de este ser humano, como que dependemos prácticamente de su teoría para sobrevivir, me parece un poco... O sea, me imaginaba más una película donde un cuerpo de personas estuviera dedicado a solucionar esto, no que un solo personaje
estuviera pensando en la solución, como que, o sea, yo pensaba, es el único científico de la NASA que está pensando en cómo solucionar esto. Oye, Casi pero ese eso nivel. también es súper llamativo. El hecho, a mí me sorprendió al principio cuando empezaban a hablar sobre las profesiones, cómo las repartían, y que el hijo de Joseph Cooper tenía que ser granjero, porque en ese momento para el mundo era más necesario un granjero que un ingeniero. Oye, es cierto. Y eso al Cierto, menos a mí cierto. me llama la atención porque en parte viene a justificar lo del profesor Brown sobre que sí puede ser efectivamente el último científico o el único científico capacitado a ese nivel para dirigir una operación. Tiene mucha razón. Incluso a ese nivel estaba, o sea, como innecesario que botaban cosas tecnológicas como ese avión Claro, controlable, ese dron. Sí. ese dron militar, así como, no, pero este dron no vale nada, así como que no valía nada, no podías hacer nada más que como manejarlo tú mismo, así, andaba dando vueltas solito. Entonces, yo como, what? Era un mundo como que donde la ciencia tenía muy poco valor. Uh, Y, o sea, siento yo, porque era necesario tener gente que alimentar y gente que produjera alimentos. Pero claro, Creo la que ciencia necesitábamos la ciencia para solucionar cosas como claro, no lo había pensado, pero sí, es como lo que dice Donald en una parte, el abuelo, de que hubo un momento dentro de la historia de esta línea, de esta película, en que se inventaban cosas nuevas todos los días y todos querían comprar todo, lo cual es como un palo súper fuerte, yo creo, bueno, esta película del 2015, así que un palo muy fuerte a nosotros. a nosotros ahora. Claro, Claro, justamente. es que, claro, uf. O sea, me impresionaba tener esa imagen del personaje antiguo, o sea, el viejo, el papá de Cooper, que creo que no es su vivió padre. nuestra experiencia, o sea, Creo que no, espera, Donald es el suegro de Cooper. Puerto, El sí, creo suegro. que era el suegro, cierto. Ya, bueno, el suegro de Cooper, pero claro, era un personaje ya viejo, o sea, me imagino en el espacio temporal, cuánto, no creo que sea mucho más, o sea, no creo que haya tenido 100 años más que Cooper, sino unos 50 años más que Cooper nomás, a lo Menos. más, así ni siquiera, mucho menos. Entonces, o sea, no es como un futuro muy incierto tampoco, es como de aquí a 40 años. Y, y, Uh, al- y, Uf. claro, que hablara de algo que ya estábamos viendo ahora, yo dije, what? esa predicción fue. Esa predicción, claro, Duele. duele, totalmente, totalmente. En general, Interstellar nos presenta un mundo sumido en la ruina, sumido en la perdición. Y cuando, bueno, lo que nos mencionaba antes, los científicos, los ingenieros, son rechazados, pero son necesarios, son, digamos, figuras mesiánicas. ¿Qué te con el Y, ingeniero? no, y ojo, esto no creo que me lo estoy inventando. Joseph Cooper tiene las iniciales JC. No, creo que se establecen paralelismos con el mundo de lo religioso, con Jesucristo. Y Oh, Podría no ser. es Bueno, coincidencia no la hace que, esas cosas siempre. sí, son cosas que no la nacen. Y no es coincidencia que Joseph Cooper, cuando va al planeta helado, es casi asesinado por el doctor Mann, un doctor que tiene como apellido hombre, como el hombre Sí, tratando de asesinar a Dios. cierto. no lo había pensado. Sí, es verdad. Y Y bueno, bueno, se nos presenta como la ingeniería como un arte del pasado, pero necesario para el futuro. Así como digamos, la filosofía del pasado puede ser necesaria para el futuro a pesar de ser rechazada en el presente. Es una especie de ciclo de la necesidad del conocimiento que toma un nuevo aire con la ingeniería, lo que en el pasado fueron los filósofos. Exacto. Y Claro, si se dan cuenta, Interstellar toma su lugar dentro de este ciclo en el futuro. justamente. O sea, no había hecho la relación con la época de los griegos, donde, claro, la salvación de, por así decirlo, de la sociedad griega fueron los filósofos y trajeron las soluciones y los pensamientos científicos
de la época y trajeron muchas soluciones para las problemáticas de ellos. Claro, y acá es todo lo contrario. Científicos tenían que traer la solución para la sociedad actual de la Tierra. Y que en el fondo venía a ser como una rama del saber que llevaba ya mucho tiempo y que por lo tanto no era la novedad. En este caso la novedad venía a ser, bueno, no sé si en el contexto en que se narra la historia, pero sí en la parte de las 5 dimensiones. Ahí eso viene a ser como la nueva ciencia o la nueva área del saber predominante. Pero Claro, la ciencia física y la ingeniería en sí ya pasan a un segundo plano. claro, una física centrada en las 5 dimensiones. No sé cómo ponerle un nombre a eso. Oye, hay algo muy interesante con respecto a eso que ocurrió con la quinta dimensión. Y es que finalmente la quinta dimensión son, ya, como les comentaba, los seres humanos del futuro Sí. viniendo a ayudar a los del pasado. Sí. Claro, Pero como eso- ellos mismos, así, nosotros mismos Sí. construimos eso. Y claro, ya eso tiene una lectura desde la filosofía y la religión, en que podemos decir, hey, los hombres somos nuestro propio Dios. Podríamos tomar, digamos, la filosofía de Ludwig Feuerbach, que para él el ser humano podría reemplazar su adoración por Dios y llevarlo a su adoración por toda la humanidad. Sí. Y bueno, él sería el maestro de Marx, y esa adoración por toda la humanidad, que adoración por la vida en comunitaria daría inicio al comunismo. Claro. No creo que Nolan tuviese eso en mente, pero creo que podrían hacerse esas lecturas. Pero Sí. más interesante aún, creo que es esta paradoja no resuelta de la quinta. ¿Conocen la paradoja de la quinta de Beethoven? ¿No? Ilústranos, por favor. Por favor, ilustra. Bien, se puede usar con cualquier obra, pero creo que ustedes conocen a Sherlock Holmes, ¿o no? Por supuesto. Ya, su autor es Sir Arthur Conan Doyle. Imaginemos lo siguiente. Digamos que yo viajo al pasado a conocer a Sir Arthur Conan Doyle y llevo todos los libros de Sherlock Holmes para que me los firme. Claro. Ya. Accidentalmente, cuando viajo a una época en la que Sir Arthur Conan Doyle es mucho más joven de lo que yo esperaba y no ha escrito aún ninguno de sus libros. Uh-huh. El viaje es tan accidentado que de hecho yo lo termino matando. Ya. ¿Ya? Yo Ya. mato a Arthur Conan Doyle antes de que pudiera realizar todas sus obras. Y entonces, sin poder concebir un mundo sin la obra escrita de Sir Arthur Conan Doyle, yo usurpo su identidad. Y con los libros que yo tengo, los empiezo a publicar. Y así la obra de Arthur Conan Doyle no se pierde. Claro. Pero piensa en esto. Si Sir Arthur Conan Doyle jamás escribió esos libros, sino que fui yo que vino del futuro con esos libros para publicarlos en el pasado, ¿quién escribió esos libros? Claro, se produce el ciclo sin fin. Claro. ¿De dónde salió ese conocimiento para viajar al pasado? Oh, me acordé del tiro Sí. de Darkman. Dark. No. No, Tenemos de eso. Tenemos que hacer un Sí. capítulo sobre eso. No, yo no quiero hablar de eso porque no la he visto. Muy bien, pero vamos a Pero tener que eso, hablar he visto de- demasiada gente que la ha visto y por eso es como que no me tinca verla. No, tienes que verla porque, claro, la referencia que está haciendo aquí, yo entendí muy bien esta referencia porque ocurre lo mismo en Dark, entonces, claro, un poquito más diferente porque ahí el Wow. autor del libro Bueno, pero eso lee más o su menos la, propio quinta de, libro la y paradoja lo de la quinta de escribe. Beethoven. Entonces nunca se sabe quién escribió el libro. Parece que la misma persona le devolvió el libro al autor del libro y el autor del libro escribió el libro por sí mismo y lo publicó y después en el futuro vuelven a llevar al libro al pasado y como que nunca se sale de ese ciclo, ¿verdad? La escritura de ese libro. Es muy extraño. Bien, bueno, Igual, mira, dentro de todo, siento que la idea de que existan este tipo de objetos, o en este caso los libros de Hall, va muy bien con lo que transmite la película. Porque la película te transmite una especie de control en dimensiones Claro. y eso requiere que haya objetos limitados en 4 dimensiones.
Así como, no sé, yo tengo un lápiz, lo puedo ver y tiene un principio y un final. Entonces, en 3 dimensiones tiene delimitados sus, por así decirlo, bordes. Si quiero verlo en 4, tendría que ser en el tiempo, todo de lo que está hecho esto tiene un principio y un final, en teoría. Pero yo no lo puedo ver. La única diferencia con este libro es que tiene un principio y un final más acotados solamente. Entonces, al existir como este libro que tiene un principio, un final, pero no un comienzo, estoy simplemente añadiendo un borde en 4 dimensiones, que es ver en 5. No sé si Claro, se entiende. claro, claro, claro. Es que es un poco extraño entender un concepto tan complejo ya de 4 dimensiones, porque tú estás hablando de 4 dimensiones, de unos objetos de 3 dimensiones. Es muy extraño, po. Estás hablando, la cuarta dimensión sería, no sé, el tiempo de un objeto. Pero ¿cómo Justamente, visualizas el tiempo? Bueno, para eso está la quinta dimensión. Como a que lo que ves voy es planos que del objeto en 3 dimensiones. al añadir un borde en este caso me estoy refiriendo a, por ejemplo, en el momento en que Rodrigo se baja de la máquina del tiempo. Eh, justamente ahí nace la obra, porque la obra no existía antes y existe desde ahí en adelante. Y por otro lado, la Claro. obra existe hasta que él viaja hacia el pasado, porque ahí como que deja de ir hacia el futuro. Entonces tienes un principio y un fin, que en el fondo son bordes, así como el lápiz tiene la goma y la punta. En este caso tendría como su principio en un tiempo específico y su final en otro tiempo específico. Que Y en la única especial se diferencia, tocan, por eso diciendo. justamente. Y la diferencia sería solamente que está como enrollado sobre sí mismo, o sea, que se tocan. Lo que hace referencia a un agujero de gusano. Todo va calzando. Ay, Alexander, bueno, en todo caso, pues, Todo tiene sentido ahora. Nolan habrá pensado este tipo de cosas cuando lo escribe. me imagino Carl que no Sagan lo habrá todo. pensado cuando lo escribió. Claro. Bueno, ahí también entra si una obra tiene el alcance que le da su escritor o más que eso. O, por así Yo creo que decirlo, nunca se podría visualizar una cosa así. mm, Como que qué tan allá se puede llevar una cosa súper interpretable. eso. Porque a lo mejor él lo pensaba como una película entretenida solamente, pero que tenía muchas implicancias. Y quizás no pensó en todas las implicancias. Ah, es que es una película súper densa, o sea, una mente sola no puede idearlo todo. Aquí ya me mostré yo cosas como que ustedes dijeron no se me hubieran ocurrido. Y yo como, what? Bueno, en general una obra suele ser hija no solo de su autor o autora, sino que Exacto. es también hija de un contexto. Y ese ¿Mm? contexto añade cosas a la obra que el propio autor no es necesariamente consciente. En su momento, Roland Barthes escribió un texto llamado La muerte del autor, en el que explicaba que la voz de un autor respecto a su propia obra no es teológica, no es absoluta, sino que se inscribe dentro de una voz crítica más. Esto quiere decir que el análisis que un autor hace de su propia obra, una vez que suelta la obra para el público, eh, se convierte en una voz más, abriendo la posibilidad de que nosotros, los lectores, auditores o visualizadores, o lo que sea, como sea que estemos consumiendo una obra, hallemos nuevas formas de entenderla que el propio autor no había considerado en su momento. Exacto. Tiene mucho sentido. También, o sea, como todas las cosas se juntan me impresiona porque, por ejemplo, el tema cuando está ahí en la quinta dimensión y se mueve entre las habitaciones del tiempo y espacio. Me imagino que sin esta problemática en la Tierra, por ejemplo, no se hubieran dado cuenta de las alteraciones a nivel de gravedad que iban a llevar a, bueno, a Joseph Cooper a tomar el viaje, a la hija de Joseph Cooper a entender que había una alteración en la gravedad, porque claro, había un supuesto fantasma que botaba libros,
pero era la gravedad alterada que llegaba y hacía eso. Y el polvo, por ejemplo, que me parece muy interesante eso de que todos lados llenos de mucho polvo. Sin ese polvo no se hubieran dado cuenta de que había alteraciones a nivel gravitacional, porque se marcaban las líneas. Y ¿Cierto? claro, lo impresionante de esto de que el contexto ayudó a resolver las problemáticas e incluso permitió que todo esto sucediera, porque si no es porque había mucho polvo, no hubiera quedado como una anécdota, así como que, mira, se cae el libro, o qué extraño, pero si no hubiera habido polvo, claro, no se hubieran dado cuenta que había una alteración a nivel gravitacional que estaba marcada ahí, en línea, y para mí me parece muy impresionante. O esa parte, por ejemplo, que también ahí mismo, en la habitación, él, como a nivel gravitacional, empieza a cambiar la pulsación del reloj. Ah, Yo que como, ¿what? ¿Cómo así? ¿Cómo puede llegar y alterar solo con gravedad? Porque la gravedad es como lo único que puede atravesar el tiempo y el espacio, la fuerza según la más teoría, grande. la fuerza más grande del mundo. Y es de las fuerzas menos poderosas. Claro. eh, y llevar toda esa información al reloj era como, wow, impresionante. No me lo imaginaba así. Usaron algo así. Con respecto a eso y a esta relación que tienen las fuerzas gravitatorias con Morph, con la hija de Joseph Cooper, creo que, creo yo, es el acierto más grande de Nolan en esta película. Y es que lo que hace Nolan es tomar... Interstellar sí, es una película de ciencia ficción, es una película de viajes en el tiempo, viajes en el espacio, pero ante todo, creo yo, mi lectura personal es que Interstellar es un drama familiar, pero un drama familiar llevado al campo al campo del espacio, del tiempo. Es digamos, una historia sobre amor cuántico. Ya se nos adelanta cuando la doctora, interpretada por Anne Hathaway, habla acerca de cómo está enamorada del doctor Edmonds y de cómo ese amor le indica que realmente ir con él es la opción correcta. Y Que era la opción realmente así correcta. fue. Y Lo fue. sí, habría lo sido la fue. opción correcta, porque la otra opción era el planeta del Doctor Mann, que estaba mintiendo. Claro. Claro. No Pero hubiera muerto la la otra otra opción era. Murió uno, ¿no? Bueno, sí. Sí, bueno, sí. Murió al que todos daban por muerto. Claro. Sí. Oh, Bueno, sí, Edmonds murió lamentablemente, pero eso no quita que su planeta finalmente era uno apto para la vida, según nos revela Morph al final de la película. claro. Claro, sí. Y bueno, principalmente trata de la relación entre Morph y su padre, de Joseph Cooper con Morph Cooper, y de cómo esta relación de algún modo representa a la relación de la humanidad consigo misma. Ahí tengo una pregunta. O sea, necesito saber su opinión. Porque muchas de las llamadas, o bueno, yo diría que hasta cierta fecha las cosas iban. Las llamadas tenían un sentido de tratar de comunicarte con la persona. Sí. Pero después de eso, las llamadas empezaron a ser solo por malas noticias. O sea, las llamadas sobre que murió el abuelo, después de que murió el profesor Brown, y bueno, todo esto como que empezaron a ser solo malas noticias, que al final terminan por desestabilizar a la gente que está en la misión. Yo les pregunto si este tipo de cosas deberían hacerse en caso de una misión así, o deberían filtrarse. Yo me imagino que lo que se hace en misiones como reales es filtrarlas, porque esto afecta mucho el estado de ánimo de la persona que está ejecutando la misión. ¿Sí? Claro, y puede sentirse, ¿cómo decirlo? ¿Cómo era la palabra? Como no poder hacer nada. Estoy Claro. aquí, no puedo hacer nada con respecto a esto, solo lamentarlo.
eso. Y el factor emocional, me imagino que en particular en este tipo de misiones es como algo muy, muy relevante. Entonces, Omar, oye, sí es. ¿podrías repetir tu Dime. pregunta? Se me fue la conexión un momento. Oh, ok, ya. Mira, lo que estábamos hablando es sobre si debería dársele malas noticias a la gente que estaba en esta misión. Ah, perfecto. Mm, Porque finalmente eso sí afecta el modo en que llevan a cabo la misión. Pero por el otro lado, argumentalmente no tenían que hacerlo. Como claro, para que la historia tuviera sentido. como una Entonces, continuidad, porque si no era como puro un viaje en espacio nomás. claro, hubiese sido fome contarte una historia donde los personajes no sienten nada. Claro, Y de hecho pero en la vida ahí, real. para hablar después, el guiño de los robots lo encuentro muy bueno. Así que lo dejo ahí Ah, para terminar hablándolo más rato. y- sí, es verdad. Creo que acabas de Incluso, entrar en un dilema mm, ético muy profundo. No, yo no entré, la película entró. Yo solamente lo noté. Bien dicho. bueno, es muy interesante porque no sé si se habrán dado cuenta, pero en la misma, porque es que yo, bueno, a mí me encanta la música interestelar. Entonces, Sí, en la misma parte que tú estás viendo esto de Cooper viendo los videos, recién habiendo salido la misión en el planeta de las islas, de las olas, sí. em, Oh, que muy buena esa escena. que es muy buena esa escena, quiero hacer después quiero comentar un poco de eso. Ok. Es la música que hay atrás de esa escena de mucho lamento de parte de Cooper con toda la información que está recibiendo, es la misma música que se escucha cuando Cooper em, sale de su casa, cuando Oh, sale y se van en el auto. Después la puedes escuchar, así como escuchar esas dos escenas, en las mismas tonalidades, en las mismas notas y todo eso. ¿Por qué? Porque es como, bueno, la canción es como que está centrada esa parte de la música en el dilema épico de Cooper. Así que es como, ese creo que es el título de ese extracto de música, que se llama El dilema de Cooper. Como oh, que buen se nombre. centra en dos partes, como lo que quiere Cooper y lo que está pasando, y esa pelea que existe como moral y ética de él, eh, se escucha de esa manera. Entonces, cuando Cooper sale de su casa y después también está arriba en el espacio viendo estos videos, está el dilema de Cooper, por así decirlo. Es como, estoy aquí y no estoy con mis hijos, o me estoy yendo y estoy dejando a mis hijos. ¿Cachai? Lo que quiere es quedarse con sus hijos, pero también está su misión y su vocación por salvar la humanidad también. Entonces, como que está ese grande dilema. Misión que de hecho llevará a salvar a sus hijos. Que si él no la hace, llevará a sus hijos a la muerte a pesar de que él esté presente. Mm, es verdad. Y también eso de que en el espacio avance tan rápido el tiempo. Eso para mí fue, no. Cuando está, por ejemplo, justamente en la isla de la ola, 10 minutos eran como 10 años. No te lo puedo creer. No. Incluso ahí, Esta en la maniobra parte nos va a costar de... 51 años. Exactamente. Oh, incluso en esa isla, bueno, isla, perdón, el planeta, em, Sí, hay se ocupa un recurso musical que antes se lo había comentado a Rodrigo, que ya. no sé si se habrán dado cuenta, durante el tiempo que están ahí, primero se escucha un reloj que está como marcando los segundos. Es muy sutil. Cuando vi la tercera vez la película ya había escuchado esta teoría. Era como, oh sí, hay un reloj. ¿Ya? Primero No lo había no visto. sé si es un reloj, primero que todo. Creo que esto lo hicieron los músicos porque, claro, ¿qué hizo Hans Zimmer, que es el autor de prácticamente toda la música de la película? Ya. Eh, em- ocupó em, un recurso musical que se llama muro de sonido. Entonces, ¿qué centra esto? Que cualquier cosa que pueda hacer ruido durante el muro de sonido tiene que hacerlo estridentemente. ¿Ya? Entonces, durante el tiempo en que no hay ola, hay solamente un reloj y un poco de música como bajo y todo eso.
Pero si tú ves la escena ya cuando están en la ola misma, Sí. el sonido es tan estridente que prácticamente solo se escucha música, todo ese ruido y están en la ola. Entonces, como que con el Oye. tiempo va a empezar aumentando la música, así como empieza y crece porque se está acercando la ola. Llega la ola y hay un sonido tremendo, hay de todo tipo de sonido, incluso vi la grabación a nivel de video, cómo se grabó eso. Los músicos golpeaban sus instrumentos prácticamente, gente gritando para todos lados, era mucho ruido, mucho ruido. Y Eso obviamente es el verdad. órgano de Interestelar, prácticamente, que es como el que le da todo el sentido a esta película, el gran órgano que existe de esta película, eh, haciendo muchos sonidos al mismo tiempo. Y después muere. Y vuelve a un estado así como el sol el reloj. Como, y muy visual, lo muy visual con lo del sonido se juntan ahí. Es muy bacán esa parte. Hoy no lo Esa había cosa. pensado. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, y en esa escena debo mencionar que la muerte de ese científico como que no la encontré tan justificada. O sea, él era el que estaba más Mm. cerca de la nave. Eh, bueno, no sé si las posibilidades de sobrevivir hubieran sido suficientes, pero su muerte no la encontré Sí, fue tan una de las acorde a lo muertes que que más me extrañó, sí. Para ser Fue una justos, muerte. alguien tenía que morir. Sí, Annie yo creo que Hathaway. no hubiera tenido Ella, sentido. Y o Anne sea, podría Hathaway cobra haber... demasiado como para desaprovechar su personaje. Totalmente. Ahí está. Tal vez haber Pero perdido un eso, TARS. o hubieran mandado a este otro tipo a buscar la caja negra. Claro, que no muriera de la forma que murió, que hubiera muerto con la caja negra, no sé. Que hubiese cometido un error. Sí, muy Creo cierto, que muy cierto. de hecho ni siquiera recuerdo cómo se llamaba ese científico. Es muy irrelevante. Es Pero bueno, muy, ahí es un poco solamente irrelevante. quedó el ingeniero, la científica y el otro científico. El TARS. Y los TARS. Claro. Oye, pero me impresionó esa parte cuando dice, no, debió haber muerto hace 5 minutos, así como, ¿what? Ah, sí. Oh, no, pero ¿cómo? De hecho, yo 5 pensé eso minutos. mismo mientras estaba viendo la escena. Pensé, ¿cómo es que la caja negra sigue ahí y sigue tan cerca de la antena? Siendo que pasaron años, 10 años. Entonces, debería haberse dispersado por el planeta. Pero ahí me aclaró todo. Porque no Claro, debería haberse dispersado había porque en pasado caso... nada de tiempo. ah, Oh, pero qué impresionante. Uy. Y Bueno, les bueno, comento que. Dime, sí. Jaime. No, dale, dale. No, no, tú primero, yo insisto. Bueno, también en la parte donde, bueno, ya están en el otro planeta, el de Matt Damon. eh, a muchos eh, personajes aquí yo los conozco por el actor. Así que te entiendo sí, eso de Matt Damon. No sé, Rodri, es que ¿a yo ti soy más te más sirve del algo? actor que del personaje mismo. Pero lo Por importante es que el ejemplo, doctor. Matt Damon es el doctor Mann. Sí, ¿ya? interesante que coincidió con su apellido, así que no es muy difícil de acordarse. Cuando está intentando asesinar a Joseph Cooper, toda esa línea como que después tiene mucho sentido. Cuando la primera vez que la oí, para mí no tenía mucho sentido de qué estaba hablando. Claro, después cobra sentido en el final de la película, pero en ese momento yo dije, no, este hombre se volvió loco, está loco. No tiene ningún sentido, está chalado, está hablando cualquier tontería y está matando a Cooper. Está intentando matar a Cooper. Oh, pero claro, me impresionó que justamente esa misma línea después se hiciera realidad en el final de la película. Uh, Como que él tenía razón, pero en ese momento no tenía ningún sentido. Como que fue una premonición, una profecía, no sé. pero entonces para ti, Matt Damon es un buen persona. O sea, como que buscaba el bien de la humanidad en esta película. No sé si quería el bien de la humanidad o quería el bien por sí mismo, pero lo que dijo tenía sentido, tal vez no para él,
sino para Joseph Cooper. Tenía que haber escuchado esa línea porque, claro, le dio sentido después cuando él tiene que sacrificarse, por así decirlo, Mm, eh, y meterse al agujero de gusano, o sea, como al espacio de 5 dimensiones. Y claro, claro. tiene mucho sentido lo que Matt Damon dice, que como que al final de nuestra vida ven a sus hijos y todo. Claro, él al final ve eso. Entonces, tiene mucho sentido después, pero claro, para el personaje mismo no. eh, para mí es el personaje, bueno, es como el enemigo de la película, porque él quiso destruir todo, quería destruir todo prácticamente. Creo que justamente el hecho de que sea el antagonista de la película hace que eso tenga sentido. El tópico del antagonista y el protagonista teniendo un punto de conjunción es muy común en la ficción. Típico que aparece el villano y dice, hey, héroe, tú y yo no somos tan diferentes. Y es que Mm, realmente el Doctor Mann representa el anhelo más oscuro de Joseph Cooper, que es regresar a la Tierra a toda costa, mm, a pesar de lo egoísta que es esa decisión. Finalmente, está el dilema de Cooper, como tú dices, Javier, que discute entre su responsabilidad y sus propios deseos. Y el Doctor Mann es ese mismo dilema que sucumbió. Fue él sucumbiendo a Sandy. Es lo que hubiese pasado si Joseph Cooper hubiese sucumbido a su dilema. mucho cierto, muy cierto, muy cierto. Y con eso acabo de decir todo lo que tenía que decir sobre la película. ¿Cómo van ustedes? Ah, Sí. Bueno, Por favor, después de, díganme si tienen más cosas que decir. yo después de la parte del sonido, yo en realidad, para mí, así como un comentario pseudo final de la película, la parte visual y musical que se hayan alineado de tal manera que si yo escucho la película, porque hay muchos tiempos de silencio también, que es parte muy, muy importante de esto de temas de galaxia que de repente no escuchas nada, es muy visual también. Entonces, que la música te ayude tanto como lo es lo que te están mostrando, para mí eso en pocas películas me lo han mostrado tan literal. Pues es casi que me lo estaban mostrando en la cara, así como, hey, esto, por ejemplo, el tema de la música de Cooper, que cuando está en el dilema moral, o el tema del silencio, que están en un momento de paz, silencio, o el tema el muro de sonido que les expliqué hace un rato, era muy visual a nivel musical. Entonces, eso me llamó mucho la atención de esta película, que sea tan explícito en eso. Y doy muchas gracias también por eso, porque, claro, a veces había cosas como que no, a ver qué está pasando, pero la música te está diciendo, está pasando algo, no sé, el tema de, hay un tema moral que está, o no sé, hay un momento eh, de tensión tremenda. Incluso cuando muere Matt Damon, está en ya, silencio la película. ¿sabéis que esa parte la quería mencionar? Me gustó mucho el cómo representaron la explosión ahí. Porque a Fue muy diferencia de buena. otros escenarios que dentro de la misma película se usaron, en que cuando ocurre algo así tiene que haber un ruido muy estridente. En este caso, te mostraron la explosión en silencio, lo cual es acertado físicamente, pero lo interesante es que da el impacto de que ocurrió algo y no puedes hacer nada, ni siquiera comentar al respecto. Exactamente. Yo incluso a mí me chocó esa escena. Fue como, "¡Ah!". Pero claro, todo en silencio. No había sonido, ni música de lamento, nada. Silencio total. Entonces era como muy Hoy visual, muy visual. la escena de las que se acoplan a este anillo con el que se transportaban, la encuentro muy buena. De verdad, siento que le pusieron como la atención que merece, Se está porque girando, girando. justamente, porque hay muchos detalles. Por ejemplo, cuando se hace cuando se acoplan por primera vez, le dan la atención que merece el momento, porque es algo súper complejo de hacer. Claro, allá al lado de la Tierra, era como, nada, tenían que hacerlo nomás. Claro, pero de por sí es súper complicado el hacer que ambas cosas cuadren para que en el fondo no explote, que es lo que pasó más tarde.
Claro. Y siento que Y la segunda, la atención del momento, las cámaras, todo estaba muy bien pensado en eso. claro. Y en la segunda con mayor razón. O sea, claro, estaba girando a una velocidad impresionante. Se está desmayando así. Oye, eso también me llamó la atención. Oh, escucho doble. Ahora sí. Sí. Aquí estoy. Ya. Me llamó la atención el cómo usaron las fuerzas centrípetas y centrífugas para, para dar esta noción de gravedad. Bueno, el anillo en general del final, en el que controlaban la gravedad, funciona con el mismo principio que con el que ellos se hacían gravedad durante la expedición. Justamente. Y eso está Ese es- justificado físicamente. Claro, se puede. Y bueno, después cuando está girando alrededor tratando de alinearse con el anillo, se desmaya, y eso es algo súper cierto. Estos días veía unos videos de cómo entrenan a los pilotos y les ponen gravedades superiores y uno se desmaya en esos escenarios. Mm, es verdad. O sea, Cooper no sé si estaba preparado físicamente para una cosa así, pero claro. eh, eh, era, o sea, yo creo que ahí un poco rozó con la irrealidad porque una persona que no está entrenada es imposible que sobreviva a una cosa. Primero, te desmayas de primera. Y claro, estaba pasando una cantidad de fuerza G ahí tremenda. Y es como, o sea, en la vida real eso es imposible. O sea, una persona sin entrenamiento, porque Cooper no había salido de viaje años, entonces era como, nah, esto no puede pasar a la realidad, pero claro. Pero Cooper eh, sí estaba entrenado, ¿no? O sea, Él era, claro, fue piloto, claro. Pero si dejaste tanto tiempo de pilotar, eh, si estabas dedicado a la granja, es imposible que físicamente estuvieras preparado a la cosa, sí, yo creo. claro. Aunque bueno, depende de qué tanta gravedad haya hecho. Claro. Y bueno, al final de la película, yo creo que el cierre de la película fue un poco incierto, así como, puede haber sido un Sí, cierre más épico, como la película ya era bien épica, así como, un buen cierre. No, fue Cooper saliendo así como yéndose lejos. Bueno, yendo donde Anna Hathaway, sí. la doctora, ¿cuánto era? Doctora, Brand. Bueno, eso, la doctora Brown. Se fue yo al hubiera hecho planeta de la doctora Brown. Creo que eso responde a lo que Nolan quería con su película. Finalmente, es un drama personal, un drama de relaciones humanas, pero llevado al espacio. Mm, Y el espacio es el telón de fondo para esa historia. uno muy bueno, por ser. Entonces, sí, un telón de fondo que se roba el show, pero telón de fondo, al fin y al cabo. Entonces, mostrar a Joseph Cooper alejándose de todo para encontrarse con la doctora Brandt, que es el único vínculo que le queda, luego de que sus dos hijos mueren de viejos y que realmente no le quedan otros lazos. Creo que, no sé si es épico o no, pero responde a lo que Nolan quería. claro. Ahí creo que queda muy marcado lo que, claro, justamente de lo que quería que el Nolan quería de la película al final, que era como el cinema en todo. Que nosotros no habíamos centrado tanto en la parte física del tema nuestro, pero claro, él lo que quería era el tema moral y Lo humano. lo humano. Lo humano, justamente. Hablando de eso, ahora aprovechando, colgándome de la palabra humano, quiero hablar sobre los robots. Ajá. Oye, sí, Y muy importantes. eso, considero que el personaje de los robots está muy bien desarrollado. O no sé si desarrollado, porque tienen una evolución durante la historia. Pero como pregunta inicial tenía lo del 90% de honestidad. ¿Consideran que está bien eso? ¿El 90% de honestidad ayuda a la diplomacia? O sea, es muy humano, Sí, primero que todo, muy humano. Incluso yo creo que lo humano sería menos porcentaje, pero claro, es muy humano que sea no totalmente honesto. Incluso que normalicen eso me parece muy humano también.
Como yo que, creo que también, bueno, nunca seremos 100% honestos. Una cosa así. y también era parte necesaria de la misión, porque no podías tener personas encerradas en un grupo tan chico y sometidas a un ambiente que los iba a deshumanizar, de cierto modo. O sea, el saber que estás haciendo todo esto para que tu especie no se extinga, necesitabas Sabiendo que tener tal como vez no algo, ibas a volver. eso, necesitabas tener algo que se mantuviera constantemente humano, Como eran que los era robots. exactamente. Mira. Me ¿Qué dices pareció tú, sí Roberto? la forma extraña que tuvieron. ¿Sí? ¿Por qué? Ese, como que fueran, ¿cómo se llama esto? Fueran de forma tan, no sé, poco amigable, así como, es como un pedazo de metal nomás que, literalmente un pedazo de metal que podía tener muchas formas, pero claro, era un paralelepípedo de metal que tenía una Sí. pantallita. Ni siquiera tenían cara, entonces era como, oh. Lo bueno sí Rodrigo, es ¿qué que dices? no le dieron como esa voz robótica así como media extraña que siempre le ponen a los robots, así como muy mecánico. Y No, Steven eso le Hawking. dio como un sentido más de personaje que de solo un objeto que le servía. Rodri, ¿qué Rodrigo, dices tú? dinos algo, por favor. Sí. Ah, algo. Lo siento, me quedé embobado escuchándolos a ustedes dos conversar. Creo que debería hacer dos invitados más seguidos. Interesante. O quizás somos nosotros los interesantes. Y no es cualquier dos invitado. También. Acabas de decir algo de 90%, 90%, 90%. No, 90%. Pero sí, finalmente los personajes de los robots, creo que los podemos llamar personajes, sí, y Sí. ellos son, digamos, la materialización de el ideal humano que se había perdido. Este interés positivista de avanzar hacia el conocimiento científico, hacia la creación, que se ven marcadas en estos robots. De hecho, Joseph Cooper dice que el robot que lo noquea la primera vez, cuando llega a la instalación de la NASA junto con Moore, cuenta que es un modelo muy antiguo y que ya casi no es usado, que es un modelo militar. Ah, verdad. Finalmente, estos robots no solo en su personalidad, sino que también en su propia concepción, son entes que significan la añoranza de la humanidad por seguir avanzando. hoy buen punto. El hecho de que hayan dejado de usar militarmente para darle un uso un poco mejor, si se le puede llamar. Es como esta idea de la humanidad evolucionar. Claro, Bueno, y también añadiendo lo mismo de los robots, Matt Damon dice en una parte, pucha que es bueno el personaje de Matt Damon, no lo había pensado. Como que Sí, no era tan irrelevante como pensaba. aparece muy poco, pero hace harto. Bueno, él dice en una parte de que a estas expediciones no podían dar robots, porque los robots no tienen este sentido de miedo a la muerte. Y considero que eso es algo que sí debería haber habido en la misión y que sí hubo en la misión, de hecho. Que es que tienen que haber un personaje que te estabilice dentro de todo, que te dé como esta idea de todo va a estar bien. O no de todo va a estar bien, sino que no es importante si está bien o no. Y eso también lo vienen a hacer los robots. Porque la dosis de humor del robot se mantiene constante independiente de si se está muriendo el protagonista o si murió, no sé, X persona, se mantiene. Claro. No lo puedes alterar más que lo humano. No, Eso. él más estabiliza esas cosas. Sí, no, totalmente. Incluso tienen los personajes a nivel de elenco, tienen su personaje, así como Tars, Case, que es el nombre del otro. Sí. Claro, y tienen personalidades. Tienen personalidades distintas, eso me llamó la atención. No era como dos Tars iguales, eran como dos robots distintos, con personalidades distintas. Y tenían cantidades, bueno, eso no me acuerdo, si tenían cantidades de humor diferentes o de verdad diferentes. Pero no, No está muy bien preparado los personajes, a nivel de personajes, está muy preparado. sí. No, ya a ver, entonces ahí ya rescatamos dos personajes secundarios. Bueno, tres. Los dos robots y Matt Damon.
Que no sé, ¿es secundario para ustedes o es un antagonista? No, para mí el antagonista, totalmente. ¿Sí? Sí, porque ni siquiera los Sí. seres especiales son malos, por así decirlo. Pero es que Ese Matt fue el Damon punto de tampoco quiebre, pues. se puede considerar malo. O Más sea, que era malo, yo creo que está respondiendo a otros intereses. eso. No a los, Exacto. no a los intereses comunitarios, sino al individual. Y bueno, Y lo desde- otro que se podría considerar el como antagonista, pero tampoco se puede hacer, es el hecho mismo de que el planeta se esté destruyendo. Pero eso mismo lo aclara Annie Hathaway cuando dice que la naturaleza no es mala, sino que puede ser, no recuerdo exactamente eso, pero mencionaba que sí puede generar terror, sí puede, no sé, incomodarnos, pero no es mala de por sí. Esto, de hecho, lo decía Carl Sagan, si no me equivoco, de que el universo Claro, no parece ni bondadoso ni malicioso, no sé la palabra que habrá usado, sino indiferente. diferente. Y Sí, bueno, tiene... la indiferencia en parte es uno de los mayores villanos que podemos enfrentar. La indiferencia es el opuesto natural al amor. Si el amor es movimiento, eh, y la indiferencia es estática. El odio implica algo de admiración. Exactamente. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Exacto. Exacto, muy cierto. Así que podríamos decir que la naturaleza es la antagonista en Interstellar. Yo creo que la naturaleza humana. Espera, ¿la naturaleza humana? No, Digamos, la naturaleza humana presentada en el Matt Doctor Damon. Mann. Y en el Doctor Mann Sí. y también incluso en el Doctor Brand, que claro. como era muy centrado en lo suyo, como que alguien, cómo decirlo, como que se había centrado tanto en su idea y no, al final incluso mintió sobre la posible solución. Claro, también ahí vemos el reflejo de la naturaleza humana que quiere mantener su idea y no sale de eso. Bueno, en general no veo al Doctor Brand padre como un protagonista, como un antagonista, sino que lo veo como un personaje que está tratando de cumplir con el objetivo de la historia, que es la sobrevivencia de la humanidad, pero a través de un método que no se ajusta a lo que Joseph Cooper desea. Finalmente la historia la vemos desde la perspectiva de Joseph Cooper. Claro, es muy justificado ahí Diría que que vea como malo a Joseph Brandt, sí, que es la perspectiva de él. yo diría que Doctor Brand, a ver, si Joseph Cooper es el héroe, porque de hecho su historia es la historia del viaje del héroe, el llamado a la aventura, todo ese rollo. Exactamente, es el viaje del héroe. Es el viaje del héroe. Ahora bien, si Joseph Cooper es un héroe y la naturaleza del espacio, la naturaleza de la Tierra y Matt Damon son los villanos, para mí el Dr. Brandt padre es un antihéroe. Oh, vendría a ser como el Alfred de la historia. El Alfred. Bueno, Mala y referencia. digámoslo, Michael Caine, quien interpreta al Dr. Brandt padre, es uno de los grandes fetiches de Nolan. Siempre que puede lo ocupa. Ya, pero sí, es buen actor, así que se justifica. Sí, se justifica, sí, totalmente. Sí, está bien. Bueno, yo no tengo nada más que decir de la película. No, Si algo más quieren decir, no, yo creo que... Yo no tengo nada por lo menos. Omar, ¿cómo vas tú? Yo Por estoy- favor, ilumínanos. estoy recién empezando. Ya. Vamos Ya, a tener que mira, hacer una segunda parte. Podría ser. Bueno, mira, No, por favor, tenemos toda la carne del asador. tengo una lista de cosas, pero quería mencionar algo que tú dijiste recién, que es que la historia se hace desde la perspectiva de Cooper. Y Sí. justamente sobre eso quería hablarte, que no toda la película se hace desde la perspectiva de Cooper. Hay una parte muy importante que se hace desde la perspectiva de Marv. Oh, cierto. Sí, tienes razón. Y considero que eso es una de las notas fuertes de la película, que es el cómo hace este juego del tiempo. Porque nos va mostrando a una Marv adulta, no sé, entre 30 y 40 años por lo que vi, y su papá de la misma. Entonces, ambos ocurren en el mismo momento, pero el tiempo ahí está representado para nosotros como espectador.
no así para ellos, porque para ellos el tiempo ocurre diferente. Entonces nosotros como espectador podemos ver los dos tiempos al mismo tiempo, lo cual es una quinta Claro. dimensión. Claro, es como la quinta dimensión. Claro, porque claro, sí, totalmente. Entonces siento que Wow. en parte un juego que hace la película es que nos muestra a nosotros como en todo momento como perceptores de esta quinta dimensión. No sé si se puede llamar como una perspectiva omnisciente, pero sí una perspectiva más ciente que los protagonistas. Mm, O sea, totalmente. sentimos más, tenemos más información que ellos. Claro, totalmente. Lo que Eric Auerbach llamaría luz narrativa. ¿Ya? Se nos revela lo que los personajes saben entre ellos, quizás salvo por Manny y por Brand, pero lo que los protagonistas saben se nos es mostrado en todo momento y lo que experimentan. Así que sí, creo que tienes razón. No es solo Cooper quien nos narra la historia, sino también Morph. A lo que voy es que hay cosas como de información que no deberían saberse en un momento, pero sí se llegan a saber. Porque, por ejemplo, cuando Marv le manda el mensaje a la nave, murió el doctor Brandt, lo hace Ajá. muchos años antes. O sea, cuando Sí. nosotros vemos el mensaje, la cosa ya pasó un montón de tiempo antes. Pero para nosotros eso ocurrió hace 5 segundos. Justamente. Entonces yo Exactamente. puedo sacar información de dos tiempos y como construir la historia en base a esos dos tiempos. Sí, justamente. ¿Qué es lo que no la nace? Eso quería resaltar. Que justamente porque lo que Marv supo es una información que mandó y que nosotros deberíamos, no sé, haber esperado una segunda parte para poder darnos cuenta. Pero en lugar de eso trabajamos con esa información al tiro. Y encuentro que es parte como del juego gravitacional y todo. ¿Les Sí, parece, chicos, si pasamos a la despedida? Ya, bueno. Sí. Sí, llegó el momento. es momento. Pues bien, esperemos a que vuelva Omar. No, pero por mientras. Ahí está. Eso fue todo con lo que respecta a Interstellar. Bueno, no fue todo, pero nuestro tiempo no es No. ilimitado. Oh. Y el de ellos Chicos, tampoco. Que escucha. Les agradezco un montón haber venido. Javier, cuéntanos, ¿qué es de ti? ¿Cuáles son tus proyectos presentes o futuros? Bueno, yo soy ingeniero civil en computación. Estoy estudiando la carrera, estoy en quinto año de ingeniería, no sé. Y me dedico en estos momentos estoy investigando en temas de inteligencia artificial, temas de planificación y resolver y encontrar soluciones a nivel de redes neuronales para temas de planificación como temas de, no sé, envíos entre ciudades y ciudades y todo ese rollo que hay, que no es sencillo de resolver. Claro, entonces el tema de la inteligencia artificial me encanta y espero a futuro con Rodrigo y que más se nos sume, como por ejemplo Omar, hacer una seguidilla aquí dentro del canal sobre temas de inteligencia artificial a nivel de películas, como por ejemplo estuvimos discutiendo como Yo Robot o no sé, Terminator. Hay muchas Excelente. películas que hablan sobre la inteligencia artificial. O hablar solamente de eso, de la inteligencia, de deep learning, que es un tema. Hay mucho, la inteligencia artificial tiene muchos temas. Y poder así todos conocer un poco más de lo que es esto, no es solamente la herramienta que va a destruir la humanidad, sino que también algo de lo que vamos a poder aprender. Eventualmente. Eventualmente. Bien, lo espero con ansias. Omar, ¿qué me dices de ti? Dime. Digo que estoy ocultando mi identidad, así que mis proyectos por lo pronto son seguir siendo muy misteriosos.
Estudio, bueno, creo que ya dije que estudio ingeniería. Estudio ingeniería en la Universidad de la Vida. Y eso tengo para decir por el momento. Pues bien, como saben, Javier fue quien ganó la última dinámica de elección de tema, así que él eligió este tema como si hubiese hecho una donación. Recuerden que para hacer una donación y elegir tema para texto, tienen que contactarme por alguna de las redes del canal, ya sea Instagram o Facebook, y pactar una donación de al menos $1. Y con eso podremos hacer esto como lo que hicimos ahora. Y participar si es que lo desean, tal como lo hizo Javier. Y pues eso, chicos, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Esto fue Comentarios sin Contexto y recuerden que aún a través del tiempo siempre hay algo que decir. Hasta siempre, les quiero.